Bueno, pues bienvenidos una semana más a Reflexiones de Sofá en este nuestro programa, Reportados TV. Hoy tenemos con nosotros a Frank Belleu, es productor de contenidos e investigación en la productora 93 Metros y además también se encarga de la parte de creación y desarrollo de nuevos formatos documentales. Hola Frank, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotras. En primer lugar, me gustaría que nos contases un poco qué labor desempeñáis desde 93 metros, quiénes sois, ¿no? Para quien no os conozca, sabemos, ¿no?, que es una productora, pero realmente hay mucho más que eso, ¿no? Sí, 93 metros es una productora que tiene dos ramas realmente, una de documentales y otra de periodismo digital. Yo estoy desde hace 5 años en la rama de documentales, que está liderado por David Beriain, y toda la forma de hacer las cosas está impregnada con la filosofía de David, de cómo entiende él el periodismo, que lo que hacemos es un periodismo inmersivo. Eh, este periodismo inmersivo no es tanto como un periodismo de investigación al uso, sino que lo que lleva haciendo David toda la vida y lo que hace ahora con su productora y con nosotros es intentar entender y llegar al otro lado, digamos, de la legalidad para entender las razones de la gente que hace lo que hace. Y hasta ahora ha sido así siempre con Clandestino, que es el programa, que es el buque insignia de 93 metros, pero en los últimos tiempos estamos desarrollando nuevos formatos y probando también otro tipo de programas periodísticos siempre. Bueno, para quien no os conozca, como decía antes, habéis sido nominados en Clandestino a Mejor Programa en el Real Screen Awards y también nominados a un Emmy a Mejor Investigación, que luego hablaremos de eso. Pero a mí me Uh-huh. gustaría centrarme en esa labor de investigación que desempeñas tú. ¿Cómo es ese proceso previo como dices tú, ¿no?, a esa inmersión en la propia realidad de la que habláis en los diferentes formatos que hacéis? Pues, a ver, ha cambiado mucho durante los últimos 5 años. Entre comillas, se ha facilitado nuestro trabajo porque al principio, empezando de cero, pues tienes que llamar a muchas puertas e intentar. eh, no es nada fácil decir, proponerte llegar a la Camorra, por ejemplo, y no tener ningún contacto ni nada que te permita llegar allí, ¿no? Pero pero con el paso del tiempo, pues unos contactos han llevado a otros y al final te das cuenta de que las organizaciones criminales están todas interconectadas entre ellas y una te lleva a otra. Y en ese aspecto nuestra labor de investigación se ha hecho más fácil. Pero también, no sé si te refieres a esto, hay mucho trabajo que tenemos que hacer documental desde la oficina antes de ir al terreno, desde luego. Y ese proceso, como comentabas, por ejemplo, con los contactos, imagino que también es un poco un proceso muy largo, ¿no? Porque al final conseguir contactos en temas de tanta delicadeza o temas tan complicados siempre lleva un trabajo previo muy, muy grande. Sí, nuestra forma de trabajar siempre ha sido, pues, o sea, llegamos a la historia de muchas maneras distintas. Puede ser porque nos interese, porque hemos leído algo sobre ello, o porque en el terreno ha surgido la posibilidad de grabar otra historia, o nos hemos enterado de una historia. Eh, pero, pero antes, digamos, de tener estos contactos, o si no los tenemos, lo que siempre intentamos buscar es un productor local o un fixer en el terreno. Claro. Entonces, un fixer puede ser desde un periodista local que ha cubierto el tema mucho porque vive allí y se conoce a toda la gente, o puede ser hasta un compositor de narcocorridos, por ejemplo, que es al final una persona que no te lo imaginarías, pero está en contacto con todos los narcos en México, por ejemplo. Puede ser muchas personas, incluso nos basamos en referencias que también hemos visto de otros documentales de productores locales que han hecho
documentales o que han trabajado en otros documentales, pues nos ponemos en contacto con ellos y luego en el terreno ya vas tirando del hilo y esa persona te presenta a otra y luego a otra. Las maneras son infinitas de conseguir el acceso, pero bueno, no sé si te respondí a la pregunta. Sí, no, sí, ha quedado claro. Bueno, como adelantábamos antes, nominados a un Emmy por Latinos en el Corredor de la Muerte, que para los que no lo han visto, pues cuenta, como bien el título indica, ¿no?, la situación de muchos hispanos en los corredores de la muerte de cárceles estadounidenses. Nominados a Mejor Investigación Periodística en Español. Todo un logro, ¿no?, que reconozcan esa labor periodística en un mundo en el que hay tantos formatos, tanta competencia. Me imagino que sería todo un logro para vosotros, sobre todo pues para ti desde la parte de investigación, ¿no? Sí, sí. Además, yo tengo yo estudié Derecho y Periodismo, entonces para mí este documental era como por fin encontrar la convergencia perfecta entre todos mis estudios. Y es una historia que a mí personalmente es la que más me ha afectado, yo creo, en mi carrera periodística porque fue una investigación que estuve haciéndola durante muchos meses, trabajando codo con codo con la mujer del reo que está en el corredor de la muerte, de Juan Valderas. Estuve pues en contacto permanente con Yancy, que es su mujer, y que ha estudiado Derecho ahora para sacarle del corredor. Y bueno, nosotros viendo una tras otra todas las inconsistencias, todas las irregularidades que había en su juicio, pues te da mucha rabia, la verdad. Y al final solo esperas que tu trabajo pueda servir para que le den otra oportunidad a Juan. Y luego, por supuesto, o sea, yo ni siquiera sabía que nosotros podíamos llegar a estar nominados a un Emmy. Pensaba que era solo un premio para producciones norteamericanas, no tenía ni idea. Así que cuando llegó fue una sorpresa enorme para todos, sí. Porque en esa labor, por ejemplo, pues en este Latinos en el Corredor de la Muerte, desde que tú empiezas la investigación hasta cómo acaba y a la información a la que tenéis acceso, ¿realmente te sorprende de alguna manera la información que llegas a...? Es decir, cuando empiezas a investigar, por ejemplo, pues este caso, ¿te esperas que la información vaya a ser tal o adquirir ese tipo de conocimientos? ¿Pensabas que de alguna manera iba a llegar a tal punto? No sé si me estoy explicando. Es decir, que desde cuando partes esa investigación al final, al producto que consigues, ¿te imaginabas que la información iba a ser esa? Es decir, que iba a ir por ahí o... En el caso de Juan, porque nosotros este programa lo propusimos como concepto, el de Latinos en el Corredor de la Muerte, antes de encontrar el caso de Juan. Entonces yo empecé a rastrear un poco qué caso podría ser interesante para indagar y quedaría para un documental largo como el que hicimos. Entonces cuando llegué al de Juan, ya sí que de primeras vi que había una serie de irregularidades que merecía la pena investigar. Luego, por supuesto que a medida que vas entrando y tras meses de investigación tras hablar con muchísimos expertos, pues la información se expande mucho más y hay muchísimos más detalles. Pero la esencia de lo que vi al principio se mantuvo hasta el final. O sea, esa que sí que tuve la percepción de que había algo ahí que parecía que podía ser injusto, que se había tratado injustamente por la condición de Juan, por su etnia, por ser hispano, por su pasado pandillero también, algo que estigmas que son muy difíciles de quitarte en un estado como Texas. Sabía que había condiciones ahí que podían mediar mucho en la decisión del jurado y al final sí, lo sigo pensando. Pero bueno, por supuesto que a lo largo del proceso pues aprendí muchísimo del caso, mucho de cómo funciona el sistema penal en Estados Unidos y momentos como
estar delante de de la cárcel del corredor de la muerte, sabiendo que al otro lado de la pared están ejecutando a una persona de una manera legal y que hay fuera solo 4 personas que están manifestándose en contra de eso, porque ya es algo que está completamente normalizado, es algo que, o sea, es muy difícil de quitártelo de la cabeza, es muy difícil. Bueno, imagino que eso es algo que se repite en todos los productos o los documentales, en este caso, que hacéis, ¿no? Que al final, de lo que empezáis investigando a la información que luego tenéis y al aprendizaje que vosotros mismos recolectáis, debe ser muy intenso y muy grande, ¿no? Sí, sí, por supuesto, siempre lo es. Y, o sea, me parece un trabajo apasionante y al final yo, o sea, solo espero que no dejar de sorprenderme, quiero decir, o sea, no normalizarlo, porque es un riesgo que corres cuando pasas todo el año moviéndote de una a otra, al final como que lo ves algo normal de una a otra mafia, quiero decir, o organización criminal, eh, y de momento no ha pasado, pero a veces me doy cuenta de que lo estoy normalizando demasiado y eso no es bueno ni para mi labor periodística ni a nivel personal, por supuesto. Claro. Porque en este caso, en el trabajo en general, ¿no? Y bueno, focalizando en vosotros porque es la experiencia que tenéis, ¿qué dificultades dirías que tiene este tipo de periodismo que hacéis? Bueno, mmm, digamos que la investigación ya de por sí tiene sus riesgos físicos y eso es algo que por mucho que intentemos minimizar los riesgos y que la experiencia nos ayude a hacerlo, eso es una parte, pero luego creo que tenemos mucha responsabilidad a la hora de proyectar eso de la manera que queremos. O sea, no, queremos ser equilibrados cuando mostramos cuando hacemos un documental sobre una organización criminal, porque no queremos que nadie se sienta insultado, o sea, no queremos blanquear a nadie. Lo que una inmersión y un intento de empatizar y entender las razones que llevan a una persona a hacer algo no significa que no haya víctimas, que no se merecen estar en ese lugar y, y, queremos dar un trato justo y equilibrado a todo el mundo. Yo creo que esa es la labor que nosotros tenemos que hacer también, junto con los guionistas, en la fase de postproducción y esa parte es muy importante también. Sin duda que sí. Yo quería preguntarte cómo fue tus inicios en la investigación. O sea, porque cuando una persona empieza en el periodismo nunca sabe por qué rama va a tirar. No sé si tú lo sabías desde el primer momento. Pues mira, la verdad, para mí fue un cambio, un punto de inflexión totalmente cuando me fui a Chile durante mi carrera, porque yo hice Derecho y Periodismo y cuando empecé Derecho y Periodismo no me paré a pensar en que realmente tenía 4 años al principio de Derecho y 2 de Periodismo cuando yo lo que quería hacer era periodismo. Entonces estuve pasándolo bastante mal durante Derecho y cuando llegué a Periodismo lo cogí con muchas ganas y al final del primer año de periodismo me fui a Chile a un sitio que se llama el Centro de Investigación Periodística, que es una fundación que tiene un modelo de periodismo que aquí se está empezando a implementar, bueno, desde hace poco. Hay algunos ejemplos, como Cibio, por ejemplo, que hacen un periodismo de investigación puro, un trabajo de fiscalización del poder, como ellos dicen. Y entonces allí estuve 3 meses y aprendí muchísimo. Aprendí que eso es a lo que me quería dedicar, aunque no había un campo claro, igual de claro en España para eso. Y cuando volví a España, con esa idea, me fui encaminando para allá, al principio como centrándome en el periodismo digital, que era lo que yo sabía, entonces me especialicé en periodismo de datos y para hacer mis investigaciones y de allí al final acabé en esta productora por carambolas de la vida, pero desde que empecé periodismo sabía que me quería dedicar más a un periodismo más reposado, profundo y no pegado a la actualidad.
¿Y qué crees que es lo necesario para que una persona pueda trabajar en este oficio? Ser muy perseverante. Yo creo que esa es la clave. No hace falta no hace falta ser un genio ni nada, o sea, hace falta que te interesen mucho los temas, que te interesen mucho, que te apetezca leer sobre ellos, que te apetezca ver todo lo que, si de repente te interesas por yo qué sé, la trata o por el narcotráfico, pues que sea tu pasión y que no pares de leer o ver cosas sobre eso, y que cuando te propongas el objetivo de llegar al fondo, pues no pares hasta conseguirlo. Es verdad que yo también he descubierto una cosa con el tiempo, y es que mi viraje hacia la televisión también ha sido porque la televisión tiene otros tiempos que te permiten hacer una investigación más profunda. Y sobre todo en 93 metros, la verdad, y para el programa que hacemos es una rara avis. Pero incluso, o sea, si te dedicas al periodismo escrito y tienes que estar pendiente de la actualidad por tu trabajo, pero aún así tienes investigaciones que quieres llevar a cabo, sacándole tiempo y haciéndolo a tu ritmo, también lo puedes hacer. O sea, es una cuestión de perseverancia. ¿Y crees que la labor de detrás de las cámaras está menos valorada por la sociedad que, por ejemplo, las personas que están delante de las cámaras, que enseñan todo? Pero como presentador, ¿te refieres? Sí, en plan, eso. Sí, bueno, a ver, creo que las cosas están cambiando. De hecho, la figura del presentador cada vez creo que se ve menos. O sea, también va por épocas y por modas, pero cada vez, y por ejemplo yo lo veo en el ejemplo de Jordi Évole, que cada vez se ha ido retrayendo más y saliéndose más de la cámara. No sé, yo por ejemplo no busco ese tipo de reconocimiento. O sea, yo creo que la gente que lo busque y que le guste estar delante de la cámara sabe que va a tener que enfrentarse a muchas cosas también que no son nada bonitas. O sea, que el estar siendo juzgado por la opinión pública constantemente tampoco es algo fácil de llevar. Entonces yo creo que puedes, o sea, eso, vamos, que puedes hacerlo, pero no creo que sea todo bonito con la fama que te viene delante de la cámara, de estar delante de la cámara. Vale. Y retomando un poco los temas, ¿no?, que tratáis, que son temas, como decíamos, muy delicados y complicados y a veces no conocidos, la pregunta va un poco por ahí. ¿Crees que la sociedad, o en este caso, pues al otro lado de la pantalla, los espectadores, son conscientes, mínimamente conscientes de las realidades que mostráis? No, la verdad que no. Yo creo que mucha gente lo ve con suspicacia, que con una sensación de, vale, sí, pero no me lo llego a creer del todo. No sé, yo mismo, a mí me pasa. Yo cuando de repente, es un cliché, pero es que nos damos cuenta constantemente de que la realidad supera la ficción, y es algo que te podría dar infinidad de anécdotas, de decir, o sea, no me puedo creer que estoy delante de un tipo de la Camorra, con un tipo de la Ndrangheta, que se va a reunir con uno de la mafia albanesa para hablar de un cargamento que viene. O sea, y ahora veo la serie de ficción de Roberto Saviano, de 000, y digo, o sea, esto mismo yo lo he visto. Y creo que no, y de hecho tenía muchas ganas de ver cuál era la reacción del público cuando viese Clandestino España, porque era la primera vez que traíamos todo esto a España. Y bueno, o sea, es verdad que nuestro programa es bastante minoritario, no está en una televisión generalista, pero sigo pensando que la gente no es consciente de que la Camorra está en España, de la cantidad de negocios que tiene para blanquear su dinero, o de los sicarios que hay
a la vuelta de la esquina, que lo hemos grabado en Madrid. No sé, sí, es una realidad que la gente, no sé si la conoce o la desconoce, pero desde luego prefiere mirar a otro lado, y yo también lo entiendo eso. ¿Y por qué crees que ocurre? O sea, ¿es porque simplemente es una realidad que nos gusta ver y por eso queremos cerrar los ojos? Porque lo que dices tú, en ese clandestino España, realidades como pues brokers españoles dedicados al narcotráfico, lo que dices de los sicarios, la verdad son realidades que son complicadas de aceptar, por así decirlo, que lo tengamos entre nosotros, ¿no? Porque parece que tenemos como el pensamiento de que tenemos un mundo pues más justo o más civilizado, entre comillas, aquí en Occidente, y parece que esos problemas como que no los aceptamos como nuestros, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre eso? Es difícil de... Sí, yo creo que aquí vivimos un poco en una burbuja, y yo sobre todo me daba cuenta cuando salía de aquí y hacíamos un programa en El Salvador y sobre las pandillas, y decía, es que es una realidad que desconocemos completamente en España, pero aquí se ve con... No sé, como, es que imagino que es porque no afecta directamente a las vidas de la gente. Entonces, si empezásemos a ver que nos afecta más, que hay un asesinato cada día en tu barrio, o que yo qué sé, que hay otra epidemia de heroína, o pues supongo que ese tipo de cosas harían que la gente se lo tomase más en serio o se interesase más por el tema. Pero eso es una de las grandes conclusiones de Clandestino España, es que precisamente nada de eso ocurre porque es lo que les conviene a las mafias. O sea, España es un paraíso para las mafias porque y por eso no cruzan la línea de esa línea roja que es la sangre, para no llamar la atención y para que la gente siga viviendo en su vida y no se preocupe por esos temas y no haga saltar las alarmas. Bueno, sin duda, para quien no haya visto Clandestino España, sin duda muy recomendable. Hay muchas historias y muy interesantes, lo que decíamos, que a veces superan a la ficción, pero que tienen que ser conocidas. Por último, sí que me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías para ti qué es para ti el periodismo? ¿Qué te permite o qué te ha dado, ¿no?, esta profesión? Fíjate que con lo que me gusta el periodismo, nunca me lo he planteado en esos términos. Lo que me ha dado esta profesión ha sido conocimiento, o sea, llegar a un grado de conocimiento más profundo de cómo funcionan los seres humanos, de cómo funcionamos nosotros como individualmente y como sociedad. Y a mí me encanta desde esta aproximación antropológica y psicológica que nosotros tenemos en 93 metros. Creo que ese conocimiento del ser humano es fundamental también para mí, para crecer yo personalmente. Y luego, por otro lado, es que siempre me ha encantado contar historias, de la manera que sea. Entonces, ya sea por escrito, ya sea oralmente o ya sea audiovisualmente, es algo que siempre me ha gustado, y supongo que si juntas las dos, pues al final te acaba resultando en periodismo, ¿no? Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias por estar hoy con nosotras, y esperamos que sigáis contando muchas historias y abriendo los ojos a realidades que a lo mejor no somos tan conscientes desde aquí. Gracias. Muchísimas gracias.